Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy estoy bastante emocionado porque pues yo siempre digo esta frase, pero realmente siempre me emociona hablar con pues sacerdotes que edifican mi fe y me ayudan pues obviamente pues con todos sus conocimientos a seguir el camino de Cristo, ¿ok? Yo creo que no existen las casualidades, sino como dicen por allí, las diosidencias. Estaba navegando por la red social de Twitter y pues me encontré con el padre Christopher desde México. Me pareció bastante interesante pues su apostolado en las redes sociales. ¿Cómo está, padre? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches para ti, buenas noches aquí también, aunque sea con una hora de diferencia, pero muy bien, bendecidos por Dios. Amén, amén. Gracias por aceptar la entrevista, padre. Sé que pues ahorita en estos tiempos de Adviento, de posadas navideñas, pues estaba bastante ocupado y por eso de verdad que le doy muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, padre, de hecho, la gran parte de las personas que ven este canal, ¿ok? Un porcentaje muy grande es de México, ¿ok? Pero pues también hay personas de distintos países, inclusive de hasta Arabia me han escrito, Japón, y pues me encantaría que conocieran al padre Christopher. O sea, ¿quién es el padre Christopher? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años lleva como sacerdote? Claro que sí. Pues soy un sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles, México, eh, 41 años de edad. Dios me concedió el llamado a la vida viniendo a este mundo el 11 de mayo de 1981 y desde el 31 de mayo de 2010, por lo tanto, desde hace 12 años y medio con 21 días, pues llevo de presbítero para gloria de Dios y servicio de mi iglesia, de mi comunidad. Al momento, mi ministerio lo he realizado casi 2 años en una parroquia cercana al este volcán de México que se llama el Pico de Orizaba. Luego la segunda parte del ministerio, en mi segunda parroquia, como vicario en San Miguel Huejotzingo, uno de los 4 primeros conventos franciscanos que hubo en todo México, y posteriormente 6 meses en la parroquia de San Pedro Cholula. Después el señor arzobispo, don Víctor Sánchez, me llamó para servir en la parroquia citadina de Cristo Rey Los Fuertes, junto con la encomienda de la pastoral juvenil y universitaria de mi arquidiócesis. En este servicio estuve alrededor de 2 años, 3 meses, 4 casi, y de ahí el señor arzobispo, al recibir una beca de estudios, me la aplicó, y entonces, por lo tanto, fui a realizar estudios de licenciatura canónica, maestría civil en Alemania. Entonces, estamos recién llegados de por allá. El 1 de octubre hemos vuelto, gracias a Dios, a México, y por el momento pues nos encontramos al servicio de la arquidiócesis, de mi arquidiócesis, sirviendo como párroco de una comunidad de aquí de la ciudad, al sur de la misma. Y bueno, posteriormente con algunas otras encomiendas, sobre todo pues de docencia, así como en algunas ocasiones, bueno, por lo menos ya lo que tengo en agenda, algunas rondas o tandas, no sé cómo le digan allá en Colombia, de ejercicios espirituales para sacerdotes, seminaristas, laicos, etcétera. Ah, qué bueno, padre. De verdad que muy... ¿Y aprendió algo de alemán o no? No, claro, porque las clases eran en ese idioma y pues Ah, ok. deberíamos, o Ok. debimos haberlo hecho. Gracias a Dios, sí. Sí. Ah, bueno, lástima que se quedaron por fuera en el Mundial, en la primera ronda, los alemanes. Sí, sí, sí. No, y deja que cuando estaba recién iniciando mi estancia en Alemania, y fue el Mundial de 2018, ves que te acordarás tal vez que jugó México contra Alemania y Claro. ganó. Entonces, eso era así como de, casi dijera el Salmo, ¿no? Como de
alabar a Dios en tierra extranjera. Entonces, Ok, pero bueno, de hecho, padre, una de las preguntas que le tengo acá, ok, creo que es, a ver, la segunda pregunta tiene que ver mucho con el tema de Alemania, ya que está allá, creo que me va a poder, pues, explicar bien qué es lo que está sucediendo allá. Ok, pero la primera pregunta que yo le tengo, yo generalmente no tengo preguntas en mis entrevistas, sino que yo dejo como que fluya, pero pues luego de yo, pues, revisar bien su perfil, ver cómo se expresa, lo que defiende, yo dije, pues yo tengo que hacerle unas preguntas aquí al padre bien precisa. ¿Por qué? Porque, padre, este canal, ¿verdad? Para gloria de Dios, lo ven más de 2 millones de personas todos los meses, ¿ok? Y obviamente, pues, en su mayoría se consideran personas católicas practicantes, pero pues hay veces que yo veo algunos comentarios que dejan mucho que desear de ese catolicismo que dicen profesar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo cada vez me parece algo muy triste y terrible a la vez, ¿ok? Que cada vez que yo hago un video sobre el Papa Francisco, inclusive ayer puse una publicación felicitando al Papa Francisco por su cumpleaños número 86, y cuando reviso los comentarios de personas que se dicen católicas, wow, son unos comentarios bastante fuertes contra el Papa, y cuando ya nada más le dicen Bergoglio, ya yo sé que vienen por otro camino como de desconocer el Papa Francisco. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer, padre, es, yo puedo ser católico, yo puedo decir que soy un católico ferviente, un católico que defiende a la iglesia, pero que no reconoce al Papa Francisco y que dice que el Papa Francisco es un falso papa. ¿Yo puedo ser un buen católico si yo soy así? no, al contrario, todo aquel que lo diga, y se supone que al decirlo ya lo interiorizó, ya lo pensó, ya lo creyó, todo aquel que diga que el Papa Francisco es un falso papa, más bien lo que muestra es que él es un falso católico. Porque, y aquí no hay medias tintas. Sí. Vamos por una parte, si tú quieres, de lo menos a lo más. Sí, ok. Nada, ni siquiera nada de lo que alguien podría pretender como razón para ofender al Papa faculta a un laico, a un presbítero o a un obispo, un cardenal, para ofender al Papa. Nada. Ponerle algún epíteto, algún calificativo, alguna frase despectiva, ¿no? O sea, y ahí tan solo, pues no nos vayamos tan lejos. Simple y sencillamente basémonos en lo que Jesús nos enseñó. Ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces, si la caridad nos obliga para con todos, católicos y no católicos, con mucha mayor razón nos obliga hacia la jerarquía. Y por lo tanto, entonces, una persona que se atreve a insultar al Papa Francisco no puede presumir de ser católico. Por más que tenga en su imagen de perfil la imagen de la Virgen de Fátima, por cierto, bendito sea Dios, mi parroquia está bajo el título de Nuestra Señora de Fátima, o porque ponga una imagen del Padre Pío, o tenga un nombre ahí en latín, a veces mal escrito, porque hasta ni eso sabe, o cosas por el estilo, o se digan tradicionalistas, seguidores de Lefebvre, seguidores de algún líder pro vida, o sea, no, nada de eso te faculta para poder ofender al Papa Francisco. Segundo, todo aquel que cree que el Papa Francisco es un falso papa, es un pobre hermano manipulado, que respetando los youtubers verdaderos, auténticos, amigos de la verdad, que tal cual está ya manipulado por este algoritmo de la red, que al estar buscando morbosamente videos que hablen sobre infiltración en la iglesia, masonería, etcétera, 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 pues obviamente YouTube sabe en tus búsquedas de qué pie cojea, sí, te lleva pues, para allá. Y lo peor de todo es que son personas que tristemente, al carecer de una fe auténtica, suelen carecer de formación. Y añadiría una cosa más, y
y creo que lo digo desde mi experiencia ya como párroco, son personas, estas personas que se clavan en decir que el Papa no es el Papa, etcétera, son personas que suelen no tener vida parroquial. Porque si tuvieran vida parroquial, si vivieran sujetas en el sentido evangélico de la palabra, es decir, bajo la guía de un pastor, que en este caso es su párroco, pues obviamente no andarían perdidos, no andarían cayendo en ese tipo de alegatos, de dimes y diretes, de chismes, etcétera, sino que simple y sencillamente, pues no se dejarían envolver por esa situación. Pero entonces, cuando alguien ya se ha dejado envolver, el Papa Francisco, tal vez recordarás tú este mensaje para las comunicaciones sociales del año 2018, o sea, ya va a ser 5 años el próximo. Él habló acerca de la lógica de la serpiente en las redes sociales. Y él decía precisamente que en las redes sociales, aunque, como lo dice el documento sobre los medios de comunicación del Vaticano II, Intermirítica, aunque es verdad que estos medios son maravillosos, entre tantas cosas que Dios ha inspirado al hombre para que pueda realizar y perfeccionar. Sin embargo, pues también hay que reconocer que existe esta lógica de la serpiente que pretende precisamente envolver, envenenar, matar, constreñir, o sea, aplastar a las personas para que pues terminen hasta cierto punto asfixiadas y manipuladas, de tal forma que, aunque ellos crean que tienen criterio, más bien han dejado de usarlo. Y esto nos lleva, sobre todo, el Papa Francisco, y eso es algo que me llama mucho la atención de su agudo sentido teológico pastoral, y es que precisamente él identifica la supervivencia de las antiguas herejías en nuevas actitudes. Y entonces, por ejemplo, así como ha hablado de un gnosticismo actualizado, de a ciertos grupos católicos que se sienten que tienen la verdad, también ha hablado acerca de este nuevo pelagianismo, de ciertos grupos católicos que piensan que solo la voluntad humana puede darle o marcarle el rumbo a la voluntad divina, o incluso decir, no necesito la voluntad de Dios, la gracia de Dios, para poder hacer lo que Dios me pide. Y por lo tanto, yo hablaría en ese sentido, guiado por la insinuación del Papa al respecto, sobre estas nuevas herejías o estas nuevas versiones de las herejías, de que existe también como un tipo, como un nuevo maniqueísmo, en donde la iglesia, o eres negro, o eres blanco, o eres derecha, o eres izquierda, o eres eso, o eres aquello, o eres pro Francisco o anti Francisco. Entonces, este tipo de pensamiento daña muchísimo el sentido de fe católica, porque nadie, y ahí sí, aquí no entra el derecho a la libertad de expresión, obviamente lo tenemos todos, pero el que tú opines algo del Papa no significa que esa sea la verdad. Y más aún que cuando opinas ofensivamente, manipuladamente, pues obvio que esa opinión, ese alegato, aunque lo bases en videos de 50, 60, 1 hora, 2 horas, etcétera, pues no dice nada. Y por lo tanto, pues habla mucho de la carencia de auténtica formación que tienes. Y por Sí, eso padre. es terrible. De hecho, o sea, creo que lo ha explicado de una manera magistral, y de hecho, pues a mí siempre me gusta tocar estos temas, y yo últimamente pues he hecho algunos videos, ¿ok? Como ese tipo de programas como desmintiendo mitos y todo ese tipo de cosas. Lo he hecho con las mentiras y manipulaciones que se han hecho en contra del Papa Francisco, que tristemente pues a veces son dentro de la misma iglesia, o pues hermanos protestantes pues anticatólicos que se inventan cualquier cosa o malinterpretan cosas y sacan cantidades de videos, y la gente tristemente se cree todo eso, no busca la información y se deja, como dice usted, envenenar toda la mente
y Claro. sabemos que pues él es el mismo enemigo que está metido allí, ¿no? Y obviamente pues mi trabajo es seguirlo haciendo, a ver si por lo menos con este video, al menos uno sale de ese engaño, pues yo creo que es bien servido, porque ahora me escriben unos que se autodenominan, no sé si lo has escuchado, que se llaman Iglesia Católica Remanente, y que el Papa Sí. Francisco es el Papa Benedicto es su Papa y el Francisco es el falso Papa, y bueno, una Sí, sí, cantidad de cosas. estos pobres hermanos están pero sí perdidísimos. Y fíjate que es curioso y triste a la vez, porque yo noto que existen cuatro grandes focos de esta inventiva y ofensiva intracatólica, pero que al final de cuentas los está volviendo secta. Y de hecho, voy a esto, el problema no es lo que opinan, el problema es que son personas que han caído ya, aquellos que se llaman Iglesia Católica Remanente, han caído en el delito, o sea, en el pecado, sí, hay muchos pecados, pero no todos los pecados son delitos a nivel canónico. Pero Okay. aquellos que se hacen llamar Iglesia Católica Remanente están excomulgados, así de sencillo. O sea, alguien que se declara iglesia, parte de la Iglesia Católica Remanente, alguien que dice que Benedicto es su papa, ya está excomulgado. Y ahí no eso, vale y eso porque cómo procede eso, padre, cómo procede eso, porque pues ellos, lo que yo siempre les digo cuando trato de comentar o debatir, yo les digo, o sea, si ustedes no reconocen al Papa Francisco y cuando van a sus parroquias y el sacerdote les pide orar por el Papa, por el Santo Papa, o sea, ¿qué sienten ellos? ¿O será que o creen que van a engañar a Dios o cómo funciona eso? por ahí llega a haber algún sacerdote también ya medio zapado, que pues celebran diciendo que el Papa es Benedicto, pero bueno, pero pues por eso hablo tan solo de un caso conocido, tal vez les llegó el dato de un sacerdote de Italia, apellidado Minutela, que alegaba que el Papa Benedicto sigue siendo legítimo Papa, etcétera, ¿no? Y es que mira, aquí como estas excomuniones son lates sentencias, es decir, que ya hay una sentencia dada, o sea, ni siquiera te tienen que hacer un juicio. La iglesia, así como en el caso del aborto, tienes más de 16 años y cometiste un aborto, lo procuraste, estás excomulgado. Obviamente hay remedios, sí, pero estás excomulgado, o sea, tu estatus es excomulgado. Tú dices que eres de la Iglesia Católica Remanente, etcétera, etcétera. Ok, estás excomulgado porque desde el momento en que declaras que Papa Francisco no es el Papa, tú rompes, tú caes en el delito de cisma, o sea, haciendo una división interna en la iglesia. Y por lo tanto, ya. O sea, no tiene que venir el obispo a decirte, aquí está tu excomunión. No, eso la iglesia a eso me refería. Así. Y entonces, es grave. Bueno, espero que muchas de esas personas que estén viendo esto busquen esa ayuda a ver si hay una solución para sus casos, porque pues ya hay muchos que están excomulgados. Porque en este caso, pues, tendrían que irse a confesar, a arrepentirse, obviamente, pero es que lo grave de esto, Miguel, es que si ellos creen que están bien y se atreven a ir a comulgar, están comulgando ilegalmente. Claro. Entonces, porque, o sea, imagínate, peor aún, imagínate que un par de estos hermanos dicen que el Papa no es Francisco, se atreven a casarse, ese sacramento fue inválido porque están excomulgados. O sea, todo, incluso si un sacerdote dijera esto y se siguiera atreviendo a celebrar, pues estas misas incluso pues son hasta inválidas porque está excomulgado. Sí, pues yo supe de un caso de un sacerdote recientemente en Brasil, que también, pero ahí el obispo sí le enviaron su carta ahí de excomulgado. Sí, exacto, o sea, pero si tú quieres eso ya fue nada más como un tipo trámite, como para que todos se enteraran que, no, de hecho hice al respecto ahí en mi página de Facebook una publicación al respecto, porque pues sí, o sea, el problema de ciertas tendencias dentro de la iglesia es que pueden terminar llevándote en sus últimas consecuencias a situaciones de cisma o herejía. Wow,
ya que estamos hablando de cisma, padre, y que pues me comentó que estuvo allá bastante tiempo estudiando en Alemania, yo estuve haciéndole una entrevista a un sacerdote y obviamente pues oro por él y por todos los sacerdotes siempre. Y pues hubo algo que me desconcertó un poquito, ¿no? Porque pues yo precisamente pues le preguntaba con este tema de lo que estaba sucediendo en Alemania y también pues le comenté del sacerdote jesuita James Martin, pues que hizo una declaración donde decía que pues los católicos LGTB pues no debían vivir la castidad, y pues yo hice una pregunta similar y el sacerdote pues me comentó y me dijo que pues no se le debían poner cargas tan pesadas, o sea, por ejemplo, Okay. como, o sea, que para vivir la castidad. Entonces yo le decía, padre, pero es como que si me dijeras a mí que pues a mí me cuesta serle fiel a mi esposa, entonces pues eso es muy pesado para mí, entonces pues sé infiel, ¿no? Entonces, pues este tipo de cosas pues me preocupan muchísimo, pues porque pues a veces es el mensaje que se está enviando y pues parte de Alemania este tema, y por eso quiero hilar un poquito el tema de lo que me respondió este sacerdote, más pues lo que está sucediendo en Alemania, pues con todo esto del sínodo alemán, que pues ya han hecho bendiciones de parejas del mismo sexo dentro de los templos y pues quieren hablar sobre pues tienen entre los temas como el sacerdocio femenino, el fin del celibato, y pues ellos han dejado claro su postura de que no quieren un cisma, pero que quieren una iglesia diferente e inclusiva. ¿Qué piensa sobre esa iglesia diferente o inclusiva que proponen los obispos alemanes? Bueno, algunos. Están locos, o sea, en pocas palabras. Porque, a ver, aquí yo sí te podría decir que en mi opinión tiene un peso que no tiene la de ningún otro comentador. Por el simple hecho de que ellos no han vivido ahí, no han estado ahí, no les ha tocado enfrentar la situación. Y entonces, por eso es que, aunque a veces hablen y digan, pues tristemente nada más hablan y dicen desde lo que leen. Y Exacto. muchas veces, en muchas ocasiones, lo que se lee, porque yo también lo he leído, está ya manipulado. Ahora, a ver, vamos por partes. No es lo mismo el camino sinodal alemán que el sínodo sobre la sinodalidad. Entonces, en primer lugar, yo sí les pediría, y yo soy mucho de ir a los documentos magisteriales, pontificios, oficiales de la Santa Sede. Porque si no vas ahí, lo que te están dando es, perdón de la comparación, una regurgitación como lo que hace un ave con sus polluelos. O sea, te están dando de lo que han ellos masticado. Y el problema es que no te están dando lo verdadero. Y entonces, aquí la clave es, a ver, hay que ir a los documentos. ¿Qué es lo que pasa? A partir del 2018, los obispos alemanes, y ellos tienen como un tipo comisión laical, como media paralela, deciden, bueno, vamos a hacer un camino sinodal. Y aquí explico una cosa. ¿Por qué no se decidieron hacer un sínodo nacional? Es que los sínodos han existido desde siglos atrás y existe una normativa para hacer los sínodos. Dios me concedió, por ejemplo, ser el presidente de la Comisión para la Catequesis sobre el quinto sínodo de mi arquidiócesis. Y por lo tanto, yo te puedo decir, un sínodo se hace, un sínodo diocesano, un sínodo arquidiocesano, un sínodo nacional se hace así, Y hay cosas muy claves que un sínodo no puede tocar. Y un sínodo no puede tocar temas o puntos de fe y moral, que es lo que ellos están queriendo hacer. Claro. Entonces, como ellos no podían hacer un sínodo porque la normativa les prohíbe tocar esos puntos de fe y moral, entonces decidieron hacer su versión pirata, o no sé cómo le digan en Colombia. Sí, total. Su versión pirata de un sínodo, llamándole camino sinodal. Y entonces decidieron poner una serie de temas, tópicos,
base a los cuales poder hablar libremente. Pero aquí viene lo primero. Un sínodo siempre va a implicar que exista una representación del pueblo de Dios. Y ahí, en este camino sinodal, lo que está súper bien ausente es el pueblo de Dios. Esto más bien es un alegato de profesores, la mayoría de ellos viejos, de universidades alemanas, y que por lo tanto ya tienen un sesgo, y que por lo tanto es como si ya fueran a los encuentros con el fundamento preestablecido. El Papa, sabiendo por dónde iba, y el Papa es sapientísimo, es muy sabio. Por eso les escribió el 29 de junio de 2019 la carta al pueblo de Dios, ojo, no a los alemanes, al pueblo de Dios que peregrina en Alemania. Y una de las cosas que Dios me concedió hacer en el tiempo que estuve como becario, como estudiante, fue precisamente que pude, con mis hermanos hispanohablantes, muchos colombianos, un saludo para todos ellos si me ven después, o me oyen después, pudimos estudiar la carta del Papa, y por el estudio que hicimos de la carta del Papa, ya cuando empezó en enero del 20, las primeras sesiones de este camino sinodal, nos dimos cuenta que el camino sinodal era un total desprecio a la carta del Papa. O sea, todo lo que el Papa les dijo que hicieran, no lo hicieron. Y todo lo que el Papa les dijo que no lo hicieran, lo hicieron. Wow. Entonces, así como los tradicionalistas se rebelan contra el Papa por un lado, estos se rebelan contra el Papa por otro lado. Ojo, no son todos los obispos alemanes, no son todos los sacerdotes alemanes. Por eso hay que tener mucha mesura a la hora de hablar sobre la iglesia en Alemania. Porque el Papa no dirigió esta carta a los alemanes, sino a toda la iglesia que peregrina en Alemania. Y te lo puedo decir así, del 100% de la iglesia de los católicos en Alemania, casi un 55% son extranjeros. Entre croatas, polacos, italianos, hispanohablantes de los veintitantos países que lo hablamos. Y entonces, obviamente, que la gente católica que vive en Alemania, pues no está a favor de estas cosas. Y entonces dice, esto está mal. Y entonces, el gran problema, y en ese sentido, fíjate que sí considero que la pastoral hispana de Estados Unidos se lleva de calle a muchísimas pastorales en donde hay una gran presencia católica migrante. ¿Por qué? Porque precisamente muchos hermanos sacerdotes estadounidenses, al ver que el fuerte de los católicos eran hispanohablantes, pues primero que hicieron, pues aprendieron español. Y entonces, pues se volvieron pastores bilingües, etcétera, y con una calidad pastoral que los movió a superar eso. A veces te darán problema con algunos sacerdotes en Alemania que no tienen celo pastoral y por lo tanto se quedan con lo que saben. Saben alemán, tal vez francés, porque tienen cerquita de Francia, algo de inglés y ya, pero les hace falta celo pastoral. Y entonces, por consecuencia, aquí viene sobre todo algo importante, que este camino sinodal se vuelve, desde el principio se veía que iba a ser una selección de eruditos, cada uno con sus teorías todas disparatadas, y por lo tanto manipulando las Sagradas Escrituras a su conveniencia, tomando alegatos teológicos, pero si algo ha hecho el Papa Francisco sabiamente ha sido cerrar todos los tópicos que ellos proponen de forma definitiva. Así, muy sencillo. Querida Masonía número 113. Ante la propuesta del sacerdocio femenino, el Papa afirma magisterialmente: el sacerdocio es solamente para los varones, porque en la Eucaristía el sacerdote varón es signo, sacramento de Cristo, esposo de la Iglesia. Valga la palabra que voy a ocupar.
la iglesia no puede ser lesbiana. La iglesia es mujer, lo ha dicho el Papa. Y una mujer no puede ser sacerdotisa, porque no puede ser sacramento de Cristo varón. Así de sencillo. Así es. Y entonces el Papa con eso pone un hasta aquí. Luego va al Código de Derecho y hace una nueva excomunión, la alta sentencia, para que se atreva, siendo obispo, ordenar a una mujer como diaconisa, como presbítera, como episcopa, como obispa. Entonces, el Papa va cerrando lo que fue, el acabose de todo. Cuando precisamente a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, declara que las bendiciones a las parejas no heterosexuales ni son válidas, ni son lícitas, ni pueden darse. Entonces, aunque hayan visto que hubo algunos, que no son todos, ahí también, por eso me da mucha risa cuando defendiendo al Papa me salen, no, que usted que está en Alemania, seguro que bendijo, no, son tonterías, así de sencillo. Pero bueno, entonces, hay algo que es interesante, porque, y esto es lo que hay que entender, ¿por qué no se puede bendecir una unión no heterosexual? Porque en la Biblia no hay palabras para bendecir eso. Una bendición no significa inventarse palabras, frasecitas bonitas, así como pues si estuvieras escribiendo una canción de Taylor Swift o de quien quieras. O sea, no, es una bendición. Hay palabras en la Biblia para bendecirlo, hay palabras en la Sagrada Escritura o en la tradición para bendecirlo. Si no las hay, no se puede bendecir. Entonces, si los pecados contra la heterosexualidad están condenados por la Sagrada Escritura, ciertamente en el Nuevo Testamento lo único que pasa es que ya no se les mata. Pero eso pasa con todos los pecados, con el adulterio, etc. Pero de que es pecado. Jesús nunca descalificó como pecado lo que era pecado. Solo cambió, por así decirlo, la sentencia al respecto. Porque lo que él quiere no es la muerte del pecador, sino que se convierte en vida. Y por lo tanto, que un pobre hermano sacerdote, jesuita o no jesuita, salga ahí con sus ideas de que no, que es una carga muy pesada, pues simple y sencillamente se nota que no vive en carne propia la experiencia de la gracia de Cristo. Todo lo puede en aquel que me fortalece. Claro, es que pues de hecho, cuando yo pues tuve ese tipo de conversación, pues yo decía, wow, o sea, si más bien Cristo todo lo puede, todo, o sea, nos invita, pues la misma iglesia, la Sagrada Escritura, que con Cristo podemos todo. Entonces, ¿cómo me vas a decir que yo me quiero convertir, pero entonces los pecados que cargo, entonces pues no los puedo cambiar? Entonces es bastante complicado. Y pues padre, siguiendo esa misma línea, porque pues obviamente pues como yo siempre estoy metido en las diversas redes sociales y veo, y como dijo al principio, han sido de gran bendición. Por ejemplo, mire, estamos hablando, yo estoy acá en Colombia, usted está en México, esto va a salir para mucha gente de distintos países, entonces es una gran bendición. Pero pues también a veces se utiliza para cosas que realmente no son buenas o confunden precisamente al pueblo de Dios. Y más personas que son virales, como llamamos hoy en día, ¿no? Que lo siguen tanta gente, millones de personas. Entonces, yo pues viendo todo este tema que estaba pasando en ese momento, pues cuando estaba como la noticia de las bendiciones de parejas del mismo sexo en Alemania y la banderita y todo eso, había un sacerdote pues que yo seguía español y pues yo pensaba que pues o no iban a hablar porque pues a veces no les gusta hablar como del pecado, como para no perder seguidores y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero pues más bien aupaba y estaba feliz y decía, wow, ¿cuándo esto va a pasar en España y en todas partes del mundo, ¿no? Y yo pues con mucho respeto, porque obviamente pues siempre trato con respeto a todos los sacerdotes, y yo le escribía, yo le decía, padre, pero ¿cuándo al millón de personas que usted le sigue, cuándo le va a hablar del pecado? O sea, porque pues yo, sí, chévere, Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos perdona, pero pues lo que veo es puro bailecito en el TikTok, pero no veo algún tipo de catequesis o algo que hable del cambio de vida, de conversión. Entonces,
¿Qué piensa usted, verdad? Porque hay una línea muy delgada, o sea, porque como les digo, yo sigo muchos sacerdotes que hacen su evangelización muy divertida, pues buscan la manera como de llegar a los jóvenes y pues a veces hay como una delgada línea de no caer pues en alguna, no sé si llamarlo herejía o malas prácticas, o porque pues hay veces que vemos cosas que realmente pues no edifican o más bien confunden, ¿no? ¿Qué piensas de la evangelización de ese tipo un poco moderna dentro de las redes sociales por parte de sacerdotes, religiosas, religiosos? Yo creo que, a ver, en cierto sentido, eh, hay, hay una evangelización, o más bien, hay redes sociales que pueden darte un tipo de evangelización. Y en ese sentido sí considero yo que, por ejemplo, puedo decirlas, sí puedo mencionarlas, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, claro. Instagram, TikTok, Twitter, o sea, no pueden servirte para una profundización porque siempre te ponen un límite corto, un minuto, minuto y medio, tantos caracteres, etcétera. Sí. Puedes pedir más, ni hay más al respecto. Entonces, tendrías que empezar a leer a la persona desde el primer video hasta el actual. Entonces, para saber quién es, qué opina, cómo enseña, cómo catequiza. Por lo tanto, una persona que se basa solo en sacerdotes, tiktokeros o instagrameros o lo que sea, pues obviamente no le puedes pedir que tengan unas bases sólidas al respecto. Sin embargo, sí creo que en cierto sentido esas redes sociales, aunque sean breves, pueden ser contundentes. Y voy para allá. Hay otras redes, Facebook, YouTube, obviamente los blogs, que pueden ser más amplias, más profundas, pero implica que sobre todo la persona tome el deseo y la decisión de formarse, o sea, de dejarse orientar. Pero también, o sea, eso, el que dure más no significa que puede estar mejor hecho. Lo que hablábamos anteriormente, pueden ser videos de 1 hora llenos de mentiras y de manipulación y de ataques a la iglesia y al papa, etc. Pero bueno, pero se supone que ya hay por lo menos una intención de una formación más profunda. Pero aquí la clave de todo es la presentación del querigma. Porque el querigma siempre es el primer anuncio. Como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que siempre necesita escucharse una y otra vez. Pero el querigma no es el simple Dios te ama. No. O sea, y quien reduzca el querigma a un Dios te ama es un traidor del querigma. Yo que fui encargado de la pastoral juvenil, me consta que el joven necesita escuchar el querigma completo, porque Claro. solo el querigma completo le asegura un encuentro completo con Cristo. Y entonces, tal cual, no sé si has tenido la experiencia del retiro querigmático en sus diferentes versiones que puede haber, pero es que es clave, o sea, es el anuncio del amor de Dios, el anuncio del pecado como situación del hombre que por sí mismo no puede vencer ni solucionar, por lo tanto la necesidad de la salvación y que esa salvación nos la ofrece el Padre en Cristo. Y entonces, por lo tanto, ante la oferta de la salvación corresponde la decisión de la fe, que es tomar a Jesús como Salvador. Pero entonces esta fe no puede quedarse solo en tomarlo como Salvador, sino que requiere la conversión, que es entonces a lo que me lleva el señorío, el vivir el señorío de Jesús, que Él viva, reine y venza sobre mi pecado. Pero este señorío de Jesús, como dice San Pablo en 1 Corintios 12, versículo 3, no puede darse si no es por la acción del Espíritu Santo. Entonces necesito la gracia de un nuevo Pentecostés. Y una vez que he sido experimentado la gracia del Espíritu Santo, que me hace proclamar a Jesús como Señor y que me llama a seguirlo, no lo puedo hacer solo, sino que necesito de la iglesia. Entonces, una red social, un anuncio que no va
o no hace un querigma completo, es una traición. Podríamos, o sea, aunque se oiga un poco raro, pero podríamos decirlo así. El laico, el ser humano, tiene derecho a que se le anuncie un querigma completo, porque de lo contrario, pues no viene la conversión como Dios la quiere. Así es, padre. Y por ejemplo, porque pues yo viendo su manera de expresarse tanto acá como en Twitter y en sus redes sociales, que inclusive considero que es la forma más natural que debería expresarse un sacerdote, ¿ok?, que defiende a la iglesia, el magisterio de la iglesia, el Papa Francisco, obviamente, pues la palabra de Dios, la Biblia, y que hoy en día más bien parezca o raro o extraño que pues un sacerdote hable de esa forma. O sea, en las redes sociales, estoy seguro que muchos por otras partes pues lo hacen, pero como ya estamos tan acostumbrados a ver que solamente hablan de una parte, o quizás, por ejemplo, y lo vemos, yo soy músico católico también, y evangelizo acá en las redes, y entonces ahí vemos también a veces como músicos católicos que son muy famosos, que pues que manejan mucha cantidad de seguidores, pues muy pocas veces los ves hablando de lo mismo. O sea, hablan solamente de lo bonito, pero muy pocas veces lo ves hablando en contra de, o sea, de las partes del aborto, de las feministas y de todas estas cosas que atacan a la iglesia, porque quizás temen perder seguidores, ¿no? O monetización, como dice usted. ¿Qué piensa usted que debería cambiar, ¿ok?, o qué debemos hacer las personas que estamos acá en las redes sociales, tanto sacerdotes como laicos, cantantes, para que pues realmente seamos verdaderos defensores de la fe y pues no estemos condicionados a decir lo que quizás mi público quiere escuchar, y que lo que realmente debemos hablar y anunciar y denunciar, pues a veces no lo hacemos como por temor a que nos rechacen o que nos dejen de seguir? Mira, yo creo que la clave de todo está, yo siempre he notado que aquí no son las recetas que yo pudiera dar. Tal vez te puedo compartir algo que de verdad me ha funcionado, y es aplicar el magisterio de la iglesia. Yo, cuando tuve la oportunidad de leer el documento de Aparecida, con este capítulo 6 sobre el itinerario informativo de los discípulos misioneros, yo dije, aquí está todo. ¿Por qué? Porque es tal cual una enseñanza procesual de un camino de conversión y de identificación con Cristo como discípulo misionero. Entonces, ya, o sea, aquí ya nadie puede inventar algo mejor que esto, pues porque no lo hay, porque es como si el magisterio se hubiera tomado la tarea de que la palabra de Dios y la tradición vamos a hacerlo operativo. Y de verdad, en todas las parroquias donde he estado, me ha funcionado. Porque, y aquí perdón si voy a herir alguna sensibilidad, pero cuando el sacerdote hace del grupo que él guía o del que es fans la clave o la esencia de la parroquia, destruye la parroquia. Tú no puedes hacer que todos sean lazos de amor mariano. Tú no puedes hacer que todos se consagren a la Virgen María. Tú no puedes hacer que todos se vuelvan renovación católica del Espíritu Santo. Tú no puedes hacer que todos sean, no sé, Emaús o Juan 23. No, o sea, ¿es por qué? Pues porque eso no es la parroquia. Y la parroquia es comunidad de comunidades. Entonces, lo que hay que darle a esa comunidad es el mínimo común denominador, y el mínimo común denominador es el querigma. Entonces, una parroquia que no vive el querigma, que no lo anuncia, pues simple y sencillamente se va a volver en una parroquia pues que va a vivir una ola, o sea, dependiendo del sacerdote, una ola de movimientos, pero no una ola del Espíritu Santo. Entonces, ahí es un riesgo terrible. Luego, lo segundo,
Por lo tanto, creo que ahí es donde está la clave, porque el Papa Francisco lo dice en Evangelii Gaudium número 3, a todos nos hace falta pedir la gracia del encuentro o el reencuentro. Y entonces, ahí es donde creo que está la clave de todo esto, porque muchos ya andan, por así decirlo, en las grandes ligas, apologética y no sé qué tanta cosa más, pero les falta la esencia del querigma. Yo no digo que no lo hayan tenido, tal vez lo tuvieron, pero es que el querigma no puede convertirse en un diploma que te da una institución, por muy universitaria que sea, o la gran parroquia o el movimiento, o otra cosa, perdón, también voy a herir alguna sensibilidad, pero cuando los grupos que ocupan el querigma para hacer proselitismo de ellos mismos. O sea, muchos toman el querigma para hacer que las personas que lo viven les dé como el complejo del pato salido del huevo, que el primer ser vivo que ve es el que piensa que es su mamá. Y entonces se vuelven superfans del grupo, de la comunidad, pero no miembros de la iglesia. Así Y es. entregan todo por el grupo, pero por la iglesia nada. Así es. Entonces, sí, no, padre. Voy para allá, que esto mismo yo creo que se requiere hacer en todos los ámbitos. En este caso, tú me preguntabas sobre la música, lo mismo. Porque cuando tú renuevas tu querigma o vives en constante querigma, difícilmente te dejas corromper. Y entonces, tal vez puedes hablar de un tema muy avanzado, pero siempre lo vas a conectar con el querigma. Entonces, creo que ahí está la clave. Ir y volver al querigma constantemente. Padre, y ya para ir finalizando, por ejemplo, ¿qué recomendación le haría a usted? Porque como les digo, ya hoy muchas personas pues hacen buscan catequesis, aprendizaje, pues seguir aprendiendo sobre su fe, lo hacen a través de las redes, ¿no? Por la comodidad, por la pandemia también a veces nos puso como comoditos ahí en la casa a ver las cosas, a veces nos vamos a los cursos y tantas cosas que nos ofrecen también en la parroquia, pero pues sí, es una realidad que pues, hoy en día la gente ve mucho redes sociales, YouTube y todo esto, ¿ok? Y lo hablamos al principio, y de hecho lo vi también en uno de sus tweets, ¿no? Que hablaba sobre youtubers, apologetas y todo este tipo de cosas, que inclusive pues hace algunos meses atrás hubo polémica con algunos de ellos, que es gente que lo sigue mucha gente, millones de personas también, ¿no? Y que pues yo puedo decir lo he hablado en este canal, que pues alguno de ellos yo lo seguía y pues aprendía pues con las cosas que decían, pero al primer momento que yo vi que empezaron a hablar mal del Papa Francisco y los obispos y todo esto, yo dije ya por aquí no es, ¿no? Y yo creo que ese es el consejo que le podemos dar a la gente, pero si usted tiene otro consejo de cómo identificar a alguien que te va a desviar de tu verdadera fe a través de las redes sociales, ¿qué cosas usted podría decir para identificar, para decir, no, yo a esta persona no voy a ver sus videos o no voy a leer lo que escribe porque esta persona no está siendo fiel a la Iglesia Católica? Yo diría que son tres cosas. La primera es que dan a manifestar mucho su ideología política. No digo derecha-izquierda, aquí van las dos. Entonces, cuando una persona, sacerdote incluido, da a manifestar muchísimo su ideología política, puedes tener casi la certeza de que muchas de sus enseñanzas van a estar condicionadas por su ideología política y no por la fe. Segundo, en consecuencia, no van a mostrarte un documento completo para su estudio, sino que van a ir dándote como pinceladas de temas, pero que
aunque te lo vendan, vamos a pensar así como una lección del catecismo, para niños o para bárbaros o para lo que sea, al final de cuentas lo que te están dando es su opinión. Y entonces eso demuestra que ya no hay una enseñanza del magisterio de la Iglesia, de la fe de la Iglesia, como lo debería de hacer. Y yo creo que hay una última cosa que podría como señalar como una bandera roja, o cosa tan famoso esto. Sí. Banderas rojas. Esta es la tercera, porque bueno, ya lo decías, de que cuando empiezan a hablar más del Papa, o sea, eso ya es obvio. O sea, el que empieza a hablar más del Papa, ya, ahí huye como... De una vez. Como si estuviera ante una situación de fornicación, porque tal cual estos van a prostituir la fe. Entonces, además de estas dos cosas que te decía, que muestran una gran marca de su ideología política, y lo segundo es que tienen mucha, por así decirlo, mucha verborrea, mucho estar habla y habla y habla, pero desde su opinión y no desde los documentos de la Iglesia. Una tercera cosa que yo notaría es que suelen ser sacerdotes o laicos que no tienen una vida parroquial o una vida diocesana. ¿Por qué? Te voy a poner dos casos de personas que para mí son como que claves para seguir. Primero, si yo no fuera sacerdote y fuera laico, simplemente, que asisto a mi parroquia y demás, yo no dejaría de escuchar todos los miércoles la catequesis del Papa Francisco, junto con los ángeles de los domingos. Ahí en vivo, punto. De tal manera que aunque no vieras todo el resto de canales de YouTube, con que te suscribas a Vatican.va o Vatican News en español y sigas y le des campanita y le des clic a seguir a las enseñanzas del Papa, a las homilías cuando, por ejemplo, celebra que con motivo de la Virgen de Guadalupe o el próximo sábado que lo hará por la Nochebuena. Entonces, eso sería lo primero. Pero lo segundo es que se nota cuando un sacerdote no le interesa esto. ¿Por qué? Pues porque lo hace por un verdadero celo pastoral, porque tiene una parroquia y entonces lo que le interesa es hablarle a su pueblo, no a sus followers. Y entonces, por ejemplo, dos que considero yo, tres, decía el Papa, ¿no? Segundo, un obispo que creo que es muy buen catequeta, muy buen catequista, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Alicante, en España. Él tiene incluso una serie de catequesis sobre el catecismo de pe a pa. Entonces, buenísimo. Y un tercero, un mexicano, el padre José de Jesús Aguilar, que pues tiene alguna encomienda ahí en la Arquidiócesis de México, pero pues lo que él va catequizando y demás, lo hace en ese sentido muy culto a la vez, pero siendo con un lenguaje sencillo y siempre en sujeción a su mismo. Mientras que el que nomás es catedrático y se dedica a andar haciendo videos, pues se nota que no tiene vida pastoral. Y entonces, pues te va a hablar como los del Camino Sinodal Alemán, desde sus ideas y opiniones, pero no desde la fe de la Iglesia. Perfecto, padre. Sí, ya creo que con esas ya estamos más que lo suficiente para seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestra fe. Padre, claro. ya con la última pregunta de la noche de hoy, padre, y le agradezco de verdad el tiempo que pues, me ha dedicado y a todas las personas que van a ver acá la entrevista. Pues con todo lo que se dice o lo que se ve por las redes y que se escucha y que si el Papa y esto y lo otro, ¿cómo ve en esta convulsión aparente
que se ve dentro de, como le digo, de las redes y de las cosas sobre la iglesia, ¿cómo ve el presente y cómo ve el futuro de la iglesia? Mira, te lo puedo compartir desde mi experiencia parroquial. Yo creo que la situación de la pandemia nos puso y nos expuso ante, por así decirlo, la realidad de nuestra fe, en sus fortalezas y en sus flaquezas. Y por lo tanto, siento que muchos que estaban flacos en la fe terminaron tomando suplementos que los desnutrieron. O sea, en lugar de fortalecerlos, los enflaquecieron más, pero los inflaron. Entonces, pueden sentirse fuertes, pero no lo están. Mientras que el que no dejó de asistir a misa, no dejó de asistir a la parroquia con las medidas sanitarias, lo que tú quieras, pero es alguien que se mantuvo en la fe. Y es alguien que tal vez tuvo alguna pérdida de algún ser querido, etcétera, pero salió adelante. Entonces, yo creo que yo estoy viendo en mi parroquia por lo menos una gran revitalización, hay una verdadera sed de Dios. Lo que los sacerdotes tenemos que hacernos muy cercanos, muy generosos en donar, en ofrecer y celebrar los sacramentos, porque la gente está hambrienta de Dios, de verdad lo está. Por lo tanto, a mí también me ha tocado que algunas personas que quedaron desorientadas, pero al estar volviendo a la parroquia, uno como sacerdote tiene que ser muy paciente con ellos, porque pues tal vez se dejaron envenenar por las cosas que vieron o consumieron en redes, pero pues decimos aquí en México, hay que desempacharlos, hay que pulgarlos, hay que ayudarles, pero con cariño, o sea, porque creo que ahí está la clave. Ellos necesitan entender que ningún youtuber, ningún sacerdote de redes va a poder ser tu guía espiritual. Jamás. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque la presencia es condición sin la cual no hay sacramento. En el sentido de que, el sacerdote necesita estar ahí para absolverte, para darte la misericordia. Te puede dar un consejo, te puede dar una bendición, pero siempre Dios quiere actuar presencialmente. Dios nunca es virtual. Entonces, Dios siempre es real. Y entonces, por lo tanto, creo que también yo sí veo que la iglesia se encamina hacia una primavera que obviamente tiene que atravesar un invierno, pero este invierno, por lo menos te lo puedo compartir así, el invierno no es que sea una estación muerta, sino es una estación de purificación. Y en toda purificación, Dios lo que quiere hacer no es destruir, sino sustentar, conservar las raíces, porque sin raíces, los árboles cuyas hojas caen en invierno, en otoño-invierno, pues simplemente en primavera no reverdecerían. Entonces necesitamos ser cristianos católicos que en este momento vayan hundiendo las raíces para poder tener la frondosidad, el verdor que Dios nos quiere dar. Recordémoslo como Jesús nos lo dijo en Juan capítulo 15, Él es la vid, nosotros los sarmientos, sin Él nada podemos hacer. Y simple y sencillamente no es posible vivir un catolicismo auténtico sin, simple y sencillamente, sin, por así decirlo, sin comunión real con el Papa, con el obispo diocesano, con la parroquia, con tu comunidad. Muchísimas gracias, padre. De verdad que nuevamente le agradezco por el tiempo, por sus enseñanzas, por sus palabras y por darnos esa esperanza, pues, a nosotros, los laicos, de contar, pues, con sacerdotes como usted, pues, que defienden, aman a la iglesia y que, pues, desde sus palabras, pues, nos invitan a seguir con Cristo, a seguir con la iglesia
Y pues me encantaría compartir también sus redes sociales, ¿ok? Si las puede comentar para que la gente lo busque, en qué redes sociales se encuentra. De todas formas, me pasa los links y yo lo coloco luego acá en el video, pero para que nos diga cuáles son sus redes sociales. Sí, tengo mi página pública de Facebook, que es mi nombre, Christopher Cortés, con acento en la y S, Pliego. Esa es mi página pública, por así decirlo. Luego, tengo mi canal de YouTube, P. de padre, Christopher Cortés Pliego, que retomaré en estos días, porque ciertamente, como estaba en la fase de la titulación y demás, la dejé un poquito en stand-by, pero bueno, vamos para allá.